Hello families, we are going to explain how to put together the tree book for your final presentation. Hola familias, vamos a explicarles cómo poner el libro de los árboles juntos, las páginas, para su presentación final. If you look on week 8, the first page, we actually made a mistake, and the students need to write about what the tree needs, and this page got left off. So I wanted to ask if you would be able to draw it for them, a box and some lines, and they could write what their tree needs. Desafortunadamente, la primera página que iban a tener que poner en su libro se quedó, no la pusimos porque era para el lunes y es la fiesta y no sé, de una manera no está en el paquete, pero vamos a pedirles si por favor ustedes tratan de recrear esa página poniendo un cuadro y unas letras abajo, unas líneas abajo para que ellos escriban la parte que dice qué es lo que el árbol necesita para crecer. So the 4 pages that they need for their book are... So, las 4 páginas que necesitan para su libro van a ser... Are these 4 pages? Estas 4 páginas. Drawing their tree and describing what it looks like. La primera es dibujar el árbol y describir cómo se mira. Writing what their tree needs. La segunda es escribir qué necesita el árbol. Writing what animals depend on their tree. Cuáles animales dependen de este árbol. And what is an interesting fact about their tree. Y cuál es un dato interesante sobre este árbol. So they're going to put those 4 pages together with their expert tree note catcher on the front. Entonces van a poner esas 4 páginas juntas con la página que dice que es una página para notas de un experto. So they have their note catcher. Tienen su página de notas. Drawing what their tree looks like and describing what it looks like. La página donde están dibujando el árbol y describiendo cómo se mira. Writing what their tree needs. Después escribir lo que el árbol necesita. What animals depend on their tree. Cuáles animales dependen del árbol. And an interesting fact. Y la última, el dato más interesante. They're going to put those 5 pages together. Van a poner esas 4 páginas juntas. Staple it to make a book. Para hacerla como un libro. If you don't have a stapler, Si usted no tiene una grapa, then you can just fold the edge. Solamente doble la esquinita. And fold it again. Y puede doblarla otra vez. Each student has been assigned a tree. Cada estudiante se le asignó un árbol diferente. They either have the coast live oak. Algunos tienen el roble de la costa. The Coast Redwood. El árbol de madera roja de la costa. The Quaking Aspen. Que no sé cómo se traduce en español. Quaking Aspen. Or the Paper Birch. Y que se llama el árbol para papel o de papel. Today I'm going to write about the Coast Live Oak tree just for an example. Para darles un ejemplo, vamos a escribir acerca del roble de la costa. First, I'm going to write the tree name.
Primero vamos a escribir, asegurarnos de escribir el nombre del árbol. My tree is the coast live oak. El árbol es el roble de la costa. Next, I'm going to write and draw what it looks like. Después vamos a dibujar y escribir cómo se ve. In the text, it says it has a wide canopy. A wide canopy means that its branches and leaves are very wide and they almost touch the ground. Como pueden ver en la página dice que tiene un follaje muy amplio. Entonces eso quiere decir que está muy grande y es bueno para sombra y eso. Y es lo que vamos a dibujar. This is important because the coast live oak branches are so low, which makes it easy for ducks and raccoons and turkeys to eat nuts for them. Es muy importante saber que las ramas están tan abajo porque así es como los pavos salvajes y los mapaches recogen las frutas y comen las frutas de los árboles. I'm going to copy the words wide canopy. Y para hacerlo más fácil, les podemos copiar las palabras difíciles de donde están los datos interesantes, que es canopy y wide, amplio. Y Canopy means the top of the tree is wide. Next is, what does the tree need? en la siguiente rectángulo dice, ¿quién necesita el árbol? The book says it needs lots of water and some sun. Como pueden ver, dice, el árbol necesita mucha agua y un poco de sol. So I'm going to write lots of water Entonces vamos a escribir mucha agua y algo de sol. and I'm going to draw a droplet that's all the way full so I remember what I wrote. Y eso se representa con una gotita completamente coloreada de agua. And I'm going to write some sun. Y algo de sol. And I'm going to color my sun halfway full because it just needs some. Y colorear el solecito con la mitad, solamente la mitad coloreada porque eso significa que es solamente un poco de sol. This is important because different trees need different amounts of water and amounts of sun to live. Esto es importante porque queremos que los niños entiendan que las plantas necesitan diferentes cantidades de agua y diferentes cantidades de sol. Next, it says, what other living things depend on the tree? Y en la última cajita dice, ¿cuáles otros seres vivientes dependen de este árbol? When the student reads the next page, it says which animals depend on the tree. Y ahí cuando los estudiantes lean el árbol van a ver el libro, van a ver cuáles animales dependen de ese árbol. It says squirrels, turkeys, ducks, and raccoons Como pueden ver, depend on this dice, tree for nuts. ardillas, pavos salvajes, patos y mapaches dependen de este árbol y de sus nueces o sus frutos. So I'm going to write that down. Y podemos escribir eso. Squirrels, turkeys, ducks, and raccoons eat nuts. Next page says I can draw and describe my tree. La próxima página dice, puedo dibujar y describir mi árbol. So I'm going to look at my first column Vamos and a I ver la wrote primera columna. wide canopy. Y escribió un follaje amplio. So I'm going to draw a picture of the coast live oak tree.
Y ahora entonces en la primera página vamos a dibujar, o en esa página van a dibujar el árbol roble de la costa with a wide canopy. con el follaje muy amplio. And I'm going to write with a capital letter, Coast, live, oak, tree, El roble de la costa, empezando con una letra mayúscula naturalmente, has a wide canopy. tiene un follaje muy amplio. Students could also write, it has big branches and leaves. También podrían escribir los niños cosas como tiene ramas grandes y muchas hojas. Or they could write, it is very wide. O pueden decir, el árbol es muy ancho. The next page says, what does your tree need? La siguiente página dice, ¿qué necesita el árbol? If I look at my note catcher, it says it needs lots of water and some sun. Pues van a la página de notas y ahí dice, necesita mucha agua y un poco de sol. So I'm going to draw my coastline oak tree. Entonces dibujan el árbol otra vez. And I'm going to draw a picture of lots of water. Vamos a dibujar un dibujo con mucha agua And some sun. y algo de sol. It needs Necesita lots of water mucha agua and some sun. y algo de sol. The next page is about animals that depend on this tree. La próxima página es acerca de los animales que dependen del árbol. If I look at my note catcher, Vamos I a ver already wrote this answer. en la página de notas y vamos a encontrar la respuesta. Squirrels, Las ardillas, turkeys, pavos salvajes, ducks, los patos and raccoons y los mapaches dependen on this tree de este árbol for nuts. para sus nueces. And I'm going to draw my tree Y dibujar el árbol otra vez. with my squirrel Una ardilla, and my turkey el pavo, and my duck el pato and my raccoon. y el mapache. Last page is an interesting fact about my tree. La última página es acerca de un dato interesante del árbol. If I go to the last page in my tree book, I think you moved it to the next book. oops. If I go to the last page in my tree book, it talks about interesting facts about the coastline oak. Y ahí pueden encontrar los datos interesantes acerca del roble de la costa.
I can pick one fact to be meeting or more than one to be exceeding. Pueden escoger un solo dato y tener una calificación de alcanzar la expectativa, o pueden escoger más datos y sobrepasar la expectativa. It says the wood is very hard, so it is good for building. La madera es muy dura, entonces es buena para construcción. The trees grow in groups with connected roots. El árbol crece en grupos con las raíces conectadas. And the canopy is very wide, so it's good for shade. O el follaje es muy amplio y es muy bueno para la sombra. I'm going to write about the first two. Vamos a escribir acerca de las primeras dos. So I'm going to draw a picture of a table and chairs. Vamos a dibujar una foto con mesas y sillas. And I'm also going to draw a picture of two trees with connected roots. Y también la foto de los árboles con las raíces conectadas. And then I'm going to write the wood is very hard. Entonces van a escribir, la madera es muy dura. So it is good for building. Entonces es buena para construir. I'm also going to write Y también va a escribir live oak trees los robles de la costa. grow in groups Crecen en grupos with connected roots. con raíces conectadas. I'm copying this from the text. Y estamos copiando eso directamente del texto. The last thing you want to do is add coloring and also practice reading your book for your final presentation. Y la última cosa que vamos a hacer es colorear el libro y practicar leyéndolo muchas veces para saber cómo leerlo en su presentación final. I practice reading my whole book so that I'm ready to read it to my class. Practica leyendo todo el libro varias veces para estar listo para leerlo al resto del grupo. And that's the end of their final project. Y ese va a ser el final de su presentación final.